Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 43. Leviatán. ¿Leviatán? ¿Qué demonios es un leviatán? Neasjo parpadeó confundido. Sus conocimientos de videojuegos eran tan limitados que ni siquiera reconoció un Razorback, la única criatura marina gigante que la mayoría de los jugadores ya conocían. Leviatán es un término de clasificación para criaturas de gran tamaño, respondió Cortana con calma. Se quedó paralizado. Espera. ¿Qué? ¿Súper grande? ¿Exactamente de qué tamaño? El leviatán más pequeño mide nada menos que 30 metros de largo. Se recomienda encarecidamente la retirada inmediata, dijo con firmeza. 30 metros. Mierda. En ese momento, toda la curiosidad de Neasjo se desvaneció. Inmediatamente giró y se retiró a toda velocidad, nadando frenéticamente hacia su cápsula de escape. Tranquilo, hermano. Los leviatanes son enormes, así que probablemente sean lentos. Sí, los arrecifes también son grandes y gentiles. Exactamente. Largo, lento y tranquilo. Nada de qué preocuparse. Los espectadores en el chat intentaron consolarlo, pero antes de que pudieran terminar, lo hicieron. Rugido. Otro grito impío partió el mar, esta vez incluso más fuerte, tan fuerte que sonaba como si la criatura estuviera justo detrás de él. Dijiste que iba lento. Me está dando justo en el culo. La voz de Neasjo se quebró al entrar en pánico. Juro que estaba muy lejos antes. Esa cosa no es nada lenta. Se me acerca. El chat en directo explotó. Hermano, este leviatán claramente no es del tipo tranquilo. No es un tiburón de arrecife, es un carnívoro. Lo han visto. Lo está persiguiendo. Oh, hombre. Me sudan las palmas de las manos y solo estoy mirando. Mira atrás, hombre. Al menos déjanos ver qué te persigue antes de que mueras. Ni de ningún modo. Rugió en el micrófono, esforzándose más que nunca. A pesar de pesar varios cientos de kilos, de repente nadó como un atleta olímpico. En ese momento desesperado, su potencial explotó. Sintió que podía competir con la mismísima Brooklynx. Pero no sirvió de nada. El mar a su alrededor se agitó violentamente, formando un remolino. El agua era arrastrada por algo enorme que se acercaba a una velocidad aterradora. Rugido. El tercer rugido del monstruo resonó justo detrás de él, esta vez, casi rompiéndole los tímpanos. El aire apestaba a sangre y descomposición. Estoy muerto. Neasjo gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, algo se estrelló contra su cintura con una fuerza aplastante. Miró hacia abajo y lo vio. Un par de pinzas enormes, de color rojo sangre, lo apretaban fuertemente alrededor. Ni siquiera pudo girar la cabeza cuando el leviatán lo arrojó al abismo como un muñeco de trapo. Todo su cuerpo se retorció mientras la bestia lo arrastraba, azotando el agua como si estuviera en una atracción desquiciada. ¡Ah! Su grito era agudo, casi femenino. La transmisión en vivo se convirtió en una imagen borrosa y nauseabunda, con una violenta vibración y distorsión, con un rugido monstruoso y escalofriante que resonaba sin parar. Los espectadores solo podían observar cómo la cámara se sacudía y giraba sin control. Uf. Me mareo solo de mirar. La cámara se está volviendo loca. ¿Qué demonios está pasando? Esto es más aterrador que cualquier susto fantasmal. Neasjo estaba mareado, apenas consciente, cuando de repente oyó un crujido. Un dolor intenso le recorrió la cintura. Acabamos de cortarme por la mitad. El pánico despejó su mente nublada. Estaba completamente despierto, aterrorizado, aturdido y lleno de adrenalina. La sangre le afluía a los oídos y, por un instante, estuvo seguro de que lo habían partido en dos. Entonces la pantalla se quedó negra. Todo se detuvo. Apareció una línea de texto familiar. Advertencia. Se ha detectado presión arterial alta. Descanse y descanse del juego. Tómate un momento para relajarte. De repente, Neasjo se encontró nuevamente en la sala de seguridad de color rosa brillante, llena de juguetes de peluche, adorables cachorros y gatitos. Espera, conozco este lugar. ¿No es esta la sala de seguridad de Silent Hill? Jaja. ¿De verdad el desarrollador reutilizó el sistema de seguridad de Silent Hill en Subnautica? El viejo desarrollador sigue siendo tan sádico como siempre. Maldita sea, ¿por qué siempre es Neasjo? A él también le pasó la última vez. Mientras tanto, Neasjo yacía inmóvil en el suelo. No le importaba lo que decía el chat. Lo primero que hizo fue tocarse la cintura, que aún estaba intacta. Solo después de confirmar que no había sido cortado por la mitad volvió a respirar.
Jesús, de verdad pensé que esa cosa me había partido en dos. Se dejó caer al suelo, pálido y con las extremidades temblorosas. Maldita sea, eso fue aterrador. Tenía miedo solo de mirar, pero ahora no puedo parar de reír. Hermano, el movimiento de la cámara era como un barco pirata de realidad virtual del infierno. Ese Leviatán no es ninguna broma. Da más miedo que las caras de fantasmas. El bastardo no nos va a dejar salir tan fácil, otra vez. Aún así, Neashu fue devorado y aún no pudimos ver cómo era el Leviatán. ¿Verdad? Le rogamos que se diera la vuelta. Ni siquiera lo intentó. A Neashu no le importó. Se agarró el pecho y jadeó en busca de aire. ¿Quieres saber cómo era? Juega tú mismo. Por mucho que veas transmisiones, no puedes prepararte para ese horror. Se secó el sudor de la frente. Necesito un descanso o voy al hospital otra vez. Sabía que los espectadores solo veían una cámara temblorosa y efectos de sonido dramáticos. Pero solo cuando lo viviste, cuando esa cosa te agarró, te sacudió, casi te aplastó, podías comprender lo verdaderamente aterrador que era. Como ser una hormiga, bajo la sombra amenazante de los dedos aplastantes de un gigante. Romper. Al mismo tiempo, Natalie, que estaba mirando desde su teléfono, perdió su sonrisa juguetona. Ella no era como el chat lleno de jugadores emocionados, ella sabía por lo que acababa de pasar Neashu. Minutos después, el traumatizado Neashu terminó la transmisión en vivo. Natalie dejó el teléfono en silencio. He decidido, murmuró con tristeza, no iré a la Aurora en este juego. Nunca. Esa experiencia me había parecido demasiado real. Eso depende de ti. Tony se rió en voz baja a su lado. Por cierto, se volvió de repente hacia él. ¿Qué era ese Leviatán que lo atacó? Era aterrador. Tony sonrió con suficiencia. Clasificado. ¿Qué? ¿Ni una pista? Hizo pucheros. Una sensación de misterio es parte de la experiencia, dijo con seriedad. Misterio. ¿Crees que quiero experimentar eso? Tony suspiró. Está bien, está bien. Te diré una cosa. Su nombre es el Leviatán Segador. Natalie se puso rígida. ¿RRAP Leviatán? Solo el nombre suena a jefe del infierno. Neashu es tan inútil. Gimió. Me mató esa maldita cosa y ni siquiera pude ver qué aspecto tenía. Solo eran unas pinzas. Tony le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa pícara. No te preocupes, hermana. Lo verás con tus propios ojos tarde o temprano. Capítulo 44. Finaniland. Un capítulo extra porque quiero empezar a traducir otro fic aparte, pero no encuentro ninguno que me guste, así que busco recomendaciones si las tienen. Prefiero que sea sobre desarrollo de videojuegos, manga o anime, o algo de DBZ o Naruto. No se preocupen, el tiempo de subida de este fic será de 2 a 4 capítulos al día. Disculpen la extensión del capítulo. Disfruten el capítulo. Pronto, ambos regresaron a casa. Aunque el horrible encuentro de Neashu claramente había afectado los nervios de Natalie, sabía que no podía permitir que el miedo interfiriera en su carrera como streamer. Después de dudarlo un momento, respiró hondo, dejó de lado sus preocupaciones y encendió la transmisión en vivo. Hola a todos. Su streamer favorito está de vuelta en línea. Saludó Natalie con entusiasmo. El chat respondió instantáneamente. No pierdas el tiempo y entra directamente al juego. Sí, hemos estado esperando por siempre. Natalie, date prisa. Si no progresas ahora, otros jugadores te superarán. Vale, ya lo tengo. Entramos ya. Sin demora, Natalie se puso su traje extrasensorial, se colocó su casco de realidad virtual e inició sesión en el juego. Cuando la pantalla se desvaneció, se encontró sentada dentro de su confiable Seamot, meciéndose suavemente en el vasto océano. Gracias a Dios que ya terminé de construir el Seamot, dejó escapar un suspiro de alivio mientras miraba el tablero. Tenía que admitir que tener la polilla marina lo cambió todo. Para empezar, ya no tenía que nadar incansablemente por el agua. Y lo que es más importante, estar dentro de esta cápsula metálica le daba una sensación de seguridad. Aunque solo era una fina capa de metal entre ella y las profundas aguas, marcaba la diferencia. Era como conducir solo por un desierto, infinitamente más seguro que caminar solo por la noche. Bien, vayamos hacia las coordenadas enviadas por el vicecapitán de la Aurora. Vamos a explorar la Tierra. Mientras hablaba, Natalie puso en marcha la polilla marina, y su compañera de IA, Cortana, proyectó las coordenadas del destino en la interfaz virtual.
Con eso, tenía una dirección clara para navegar. Aunque la Tierra todavía estaba a decenas de kilómetros de distancia, con el Seamot, la distancia parecía sorprendentemente manejable. No es de extrañar que Tonji hubiera diseñado el mapa del juego para que fuera tan enorme, porque estos vehículos hacían que viajar largas distancias fuera muy fácil. Natalie guió a la polilla marina hacia su destino. Ya había anochecido y el océano estaba completamente oscuro. Por suerte, la linterna frontal de la polilla marina era mucho más potente que su linterna anterior, iluminando todo en un radio de 10 metros. Pero 10 metros de visibilidad en el vasto e ilimitado océano. Prácticamente nada. Para estar segura y no sentirse demasiado sofocada, Natalie decidió permanecer cerca de la superficie, a solo unos metros por debajo de las olas. En realidad, esto no era exclusivo de ella. Todos los jugadores de Subnautica se mantenían inconscientemente cerca de la superficie al moverse. Nadie quería aventurarse en las profundidades desconocidas. Puede que ni siquiera fueran conscientes de este hábito. Era solo instinto, criaturas que evitaban el peligro, manteniéndose cerca de la luz. Los humanos no eran diferentes. Las profundidades marinas estaban completamente negras. Sin luz solar, sin visibilidad, sin esperanza. Pero Tony, siempre sádico y reflexivo, no dejaría que los jugadores escaparan de las profundidades para siempre. Un recordatorio amistoso, dijo Cortana de repente, si alguna vez te sientes cansado, puedo tomar los controles del Seamot y navegar por ti. Espera, Cortana ahora puede usar el piloto automático. ¿En serio? Tesla lleva años trabajando en esto, pero New World ya lo tiene en un juego. Vaya, ¿es esta otra maravilla tecnológica de los desarrolladores? Tranquilo. Es como la búsqueda automática de rutas en los MMO. No le des demasiadas vueltas. Sí, es solo un juego. No es la vida real, ¿verdad? El chat bullía de incredulidad. La idea de que una IA de un juego pudiera controlar el sumergible automáticamente era tan impresionante como desconcertante. Sobre todo teniendo en cuenta que, en la vida real, empresas como Tesla aún tenían dificultades con el piloto automático. New World Studio siempre encuentra una manera de dejarnos boquiabiertos. Muy bien, probémoslo. Natalie, curiosa y un poco emocionada, soltó los controles del volante. Piloto automático activado, dijo Cortana. La polilla marina se deslizaba suavemente por el agua. Al ver rocas flotantes, ajustó ligeramente su rumbo para evitar colisiones. Los ojos de Natalie brillaron. Uy. ¿Podemos zambullirnos un poco? Buceando ahora, respondió Cortana mientras el sumergible descendía suavemente. Muy bien, ahora levántate. Ascendiendo. Al ver que la polilla marina respondía perfectamente a sus comandos de voz, Natalie no pudo evitar maravillarse. Esto es increíble, es como conducir un verdadero auto autónomo. Este piloto automático es más inteligente que un Tesla. Sí, pero esto es un juego. No confundamos ficción con realidad. Pero en el fondo, cada vez más espectadores empezaban a preguntarse, ¿podría esta tecnología de juego realmente usarse en la vida real? Era como si el estudio no estuviera simulando tecnología futurista, sino inventándola. ¿Eso no podría ser real, o sí? Oreja, oreja, oreja. De repente, una extraña serie de cloqueos interrumpió las reflexiones. ¿Qué diablos es ese sonido? Suena un poco como pollos. No, espera, es mucho más rápido. Es un grupo de algo. No me digas que, es otro Leviatán. Leviatán. La sola mención le heló la sangre a Natalie. Acababa de ver a Neash aniquilado por el dios de la muerte Leviatán, un trauma que no estaba dispuesta a experimentar. Cortana. ¿Estamos cerca de otro Leviatán? Preguntó nerviosa. El sonido probablemente proviene de un grupo de criaturas pequeñas. No de la clase Leviatán, respondió Cortana con calma. Oh, gracias a Dios. Natalie respiró hondo. Si solo se trataba de una pequeña criatura marina, y ella estaba dentro de la polilla marina, no habría problema incluso si algo se ponía agresivo. Muy bien. Vamos a echarle un vistazo. Volvió al modo manual, tomó los controles y se dirigió hacia la fuente del extraño ruido. Pronto los vio, criaturas flotando perezosamente en el agua. Se parecían curiosamente a las focas terrestres. Redondas, regordetas y se balanceaban torpemente en el agua. Cada una medía solo 1 metro de largo. Pero había una característica extraña. Todos tenían un gran orbe brillante, del tamaño de una pelota de baloncesto, unido a los extremos de sus colas. También había grupos de manchas verdes brillantes en los trozos de carne que cubrían su cola. Densamente agrupadas, parecían casi hongos. ¡Qué asco! ¿Por qué esta cosa tiene tan mala pinta? ¿Verdad?
La parte de arriba es un poco fea y linda, pero esa cola, es solo una masa carnosa y grumosa. Parece una foca arrastrando una pelota de baloncesto verde brillante. Y flota como si nada. Aunque esta criatura parecía repugnante, no parecía peligrosa. Sin garras ni colmillos, solo una cola rara y una cara de tonto. No parecía capaz de pelear, así que el Cha del Estream no se asustó. Simplemente siguieron haciendo chistes. Deja de decir tonterías. Cuidado con la plaga de cadáveres verdes. Al oír ese mensaje en el chat, Natalia no pudo evitar reír. Ay, por favor, esto parece demasiado tonto para ser peligroso. Vamos a echarle un vistazo. Aunque parecía inofensivo, Natalia no era imprudente. Había al menos una docena de ellos nadando cerca, así que pilotó con cuidado la polilla marina hacia adelante. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, levantó su pulsera para escanearla a través de la ventana de vidrio del submarino. Timbre. Pez gas tóxico. Un tipo de pinípedo de movimientos lentos. Posee un apéndice redondo y abombado en la cola. Al percibir peligro, libera un compuesto altamente tóxico y corrosivo de este saco, capaz de disolver la mayor parte de la materia orgánica. Evaluación. No comestible. Extremadamente peligroso al liberar gas. Evítelo a toda costa. Aunque parezca tonto o no, este pez era realmente peligroso. Ese gas verde podría derretir seres vivos. ¿Qué clase de diseño loco fue ese? Natalia inmediatamente puso marcha atrás en el Seamot. Hora de irse. Espera, Natalia. Primero comprueba su toxicidad. Decía de repente un mensaje en el chat. ¿Cómo exactamente puedo probar eso? Ella frunció el ceño. Intenta dispararle. Te donaré. Justo a tiempo, comenzaron a llegar las alertas de donaciones. Bueno, está bien. No quería decepcionar a sus espectadores. Así que hizo retroceder al Seamot, salió del submarino y nadó hacia el pez. Cortana, no pueden nadar más rápido que yo, ¿verdad? No, confirmó Cortana. Bien. Natalia nadó hasta estar a unos 20 metros del banco de peces toxigas. Hagamos una prueba. Bajo la mirada expectante del arroyo, sacó una pistola. Están lejos, pero con tantos peces, tengo que pegarle a algo. Bang. 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 Disparó 5 tiros. El último dio en el blanco. Dulce. El pez emitió un chillido agudo. Su cola de baloncesto empezó a agitarse violentamente, y entonces los puntos de luz verde explotaron, liberando una vívida nube de gas verde brillante bajo el agua. Un pez soltó veneno y, en segundos, todo el cardumen lo siguió. El agua se convirtió en una niebla esmeralda agitada, extendiéndose como una niebla tóxica. Natalia se estremeció y se alejó nadando de inmediato. Por suerte, no quedó atrapada. Pero una enorme área, de más de 20 metros de ancho, estaba cubierta de veneno. ¡Guau! Todos están lanzando veneno a la vez, ¡qué locura! Como una gran fiesta verde submarina, jajaja. La niebla solo duró unos segundos, pero una vez que se disipó quedó una visión horrible. Todo en la zona de la explosión estaba muerto. Otras criaturas marinas, peces conejo, peces dardo, cualquier cosa cercana, se habían disuelto por completo. Sus cuerpos quedaron reducidos a nada más que globos de órganos, algunos de los cuales todavía se estaban derritiendo en agua sangrienta. Dios mío, esta cosa es potente. Esto hace que el ácido sulfúrico parezca Gatorade. Literalmente siento un hormigueo en el cuero cabelludo, esto es aterrador. Todos en el chat estaban atónitos. Natalia también. Menos mal que no se había acercado demasiado. Si lo hubiera hecho, probablemente se habría derretido viva. Pero entonces se le ocurrió una idea. Mientras el grupo de peces se alejaba nadando, el que ella disparó flotaba flácidamente hacia el fondo del océano. Un pez muerto con gas tóxico. Una oportunidad. Natalia nadó hacia el cadáver. Cortana. ¿Puedo extraer la toxina de esta cosa? La charla se iluminó de nuevo. Está pensando 2 pasos por delante. ¡Genial! Ese veneno podría incluso funcionar en un leviatán. Eso era exactamente lo que Natalia pensaba. Conociendo a Tony, no crearía un monstruo así por nada. Es lento, herbívoro, parece ridículo, pero tiene un ataque aterrador. Eso significaba que el jugador podía usarlo de alguna manera. Imagina usar esa toxina que derrite la carne. Hasta monstruos marinos gigantes caerían ante ti. Jaja. Sabía que había descifrado el diseño de Tony. Timbre. Condiciones insuficientes. No se pudo cobrar. ¿Eh? ¿No funciona? Natalia frunció el ceño. ¿Había malinterpretado sus intenciones? ¿De verdad Tony lo había puesto solo como broma? ¿Fue realmente tan inútil?
Bueno, conociendo su sentido del humor troll, no sería la primera vez. Bueno, suspiró. Aún así ha sido divertido. Sí, vamos. ¿Crees que el desarrollador les va a dar a los jugadores un arma tan poderosa? Exactamente. ¿Cuándo han sido tan amables con los jugadores? Como sea. Sigamos adelante. Dijo Natalie, apartando la idea. Ya le preguntaría al respecto la próxima vez que hablaran. Ella volvió a subirse al Seamot y partió nuevamente. Después de un viaje tranquilo, algo apareció en el horizonte, una sombra gigante sobre las olas. Tierra. Mirad, chicos. Tierra. Veo tierra. Gritó Natalie. De ninguna manera. Natalie es la primera serpentina en llegar a tierra. Creo que sí. Nadie más lo ha logrado todavía. La verdad es que estar atrapado bajo el agua todo este tiempo ha sido muy claustrofóbico, no puedo esperar a explorar tierra firme. Incluso para Natalie, después de pasar tanto tiempo sumergida, el solo hecho de ver tierra le produjo una oleada de alivio. Y quizá nos encontremos con otros PNJ. Añadió. ¿No dijo el vicecapitán que este era un puesto de avanzada para supervivientes? Hasta ahora, no se había encontrado con ningún PNJ. Incluso la mujer de la cabaña 2, a quien tanto se había esforzado por rescatar, solo estaba ahí para activar el multijugador. Quizás esta vez las cosas serían diferentes. Ella empujó la polilla marina a la máxima velocidad. Pero cuando se acercaba a la costa, quedó atónita por lo que vio. Un edificio colosal situado justo en la costa. Se alzaba hacia el cielo, alcanzando fácilmente 400 metros de altura. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Una especie de rascacielos. Es un edificio, pero el diseño es una locura. Nadie esperaba esto. ¡Guau! Es precioso. Exclamó Natalie. La estructura era de color azul oscuro negruzco, cubierta de tallas complejas que brillaban con una luz verde suave, absolutamente extraña y majestuosa. En este mar plano e infinito, el edificio se alzaba como un monolito. Imperdible. Intimidante. Natalie lo miró fijamente y de repente se sintió muy pequeña. Aparcó el Seamot junto a los bajíos y nadó hasta la orilla, con su atención ahora totalmente centrada en la enorme estructura. Sin puertas. Sin ventanas. Sin costuras de arriba a abajo. Veamos qué dice Cortana, murmuró, levantando su escáner. Timbre. Estructura alienígena. Identidad desconocida. Material desconocido. Función desconocida. Ni siquiera Cortana sabía lo que era. Una de las IA más avanzadas y no había dado en el clavo. Y así, de repente, las cosas pasaron de extrañas a verdaderamente de otro mundo. Capítulo 45. More Survivors Needing. No me extraña que la arquitectura parezca tan extraña, es extraterrestre. Pero si ni siquiera Cortana puede analizarlo, eso significa que esta tecnología es realmente avanzada. La trama de Subnautica se está volviendo cada vez más enredada, ¿eh? Espera, ¿realmente hay extraterrestres viviendo en ese edificio? Al escuchar la animada charla de los comentarios de la transmisión en vivo, la curiosidad de Natalie se despertó al instante. Si de verdad hay extraterrestres en este juego, tengo que verlos. Ella rodeó la misteriosa estructura y rápidamente encontró lo que parecía ser la entrada, en el lado opuesto. La entrada era enorme, de al menos 5 metros de ancho, y totalmente distinta a cualquier arquitectura terrestre que hubiera visto. Curiosamente, ni siquiera había puerta. Estaba simplemente abierta, como si dijera en silencio: bienvenidos. Vaya, este edificio parece súper alto y de alta tecnología, pero no tiene puerta. ¿En serio? ¿No hay ninguna medida de seguridad? Mientras la sala de chat debatía, Natalie no dudó. Con una sonrisa, se lanzó directamente hacia la entrada. Jaja. Veamos qué secretos esconde este edificio alienígena. Pero en el momento en que cruzó el umbral, golpe. Se estrelló contra algo invisible y duro, como un muro de aire. Una fuerza descomunal la arrojó hacia atrás con una fuerza aterradora. ¿Qué diablos? Gritó ella. Natalie voló 5 o 6 metros por el aire, dando vueltas en el suelo antes de detenerse de golpe. ¿Qué acaba de pasar? Ese es Shinra Tensei. Jajaja. La acaban de golpear como a una pelota de goma. Toda la sala de chat estalló en incredulidad. Aturdida, Natalie se incorporó, tambaleándose. Rayos, este juego es una locura. La interacción, incluso la física, parecía demasiado real. Esa caída fue como una caída de verdad. La cabeza le daba vueltas, le dolía el cuerpo, estaba atónita por el puro realismo. No es de extrañar que Neasho se sintiera como la muerte después de ser lanzado por Reaper Leviathan. Este juego no se contiene. Ella miró su barra de salud, un tercio había desaparecido.
Perdiste tanta salud solo por caerte. Murmuró, sacando rápidamente un botiquín de su mochila para curarse. Chicos, ¿cómo me echaron así? Ni idea. Saliste volando como una bola de pinball. Eso fue oro en comedia, no voy a mentir. Natalie frunció los labios. Repasó lo sucedido y se dio cuenta de que debía haber algo mal con esa entrada. Esta vez, se acercó con cuidado. Al observar con atención, notó una leve ondulación en el aire. Era como una barrera invisible, una especie de campo de energía que sellaba la entrada. Ella recogió una piedra del suelo y la arrojó. BZZT, golpe. La piedra rebotó instantáneamente. ¡Ajá! Hay algo aquí. Gritó. Entonces, vio un panel incrustado en la pared junto a la entrada, claramente una especie de consola de control. Ella lo señaló con su pulsera. Timbre. Consola de campo de fuerza detectada. Este dispositivo regula una barrera de energía cercana. La tecnología del campo de fuerza supera con creces la comprensión humana. El análisis sugiere que se requiere una llave para desactivarla. La sala de chat explotó nuevamente. ¡Guau! Realmente es un campo de fuerza. Estos extraterrestres no están bromeando. Hermano, ¿esta es su puerta de seguridad? La tecnología humana en 400 años es salvaje, pero estos extraterrestres están construidos de manera diferente. Natalie suspiró. Sin llave, sin entrada, maldita sea. Todo este misterio alienígena justo delante de mí, y ni siquiera puedo entrar. Frustrada, ella negó con la cabeza. Olvídalo. Exploremos el resto de este lugar. Ni hablar de volver a ese maldito océano. La Tierra es mucho mejor, los humanos nacimos para caminar sobre tierra firme. Su curiosidad por el edificio extraterrestre era fuerte, pero su entusiasmo por esta isla recién descubierta era aún mayor. Dejando atrás la playa, se adentró en una exuberante jungla llena de flora exótica. Verdes intensos, rojos brillantes y amarillos resplandecientes, ninguna de estas plantas le resultaba familiar. Ella los escaneó ansiosamente con su pulsera. Timbre. Espino. Cubierto de púas afiladas. Evaluación. No comestible. Timbre. Color bloom. Brillante y ornamental. Evaluación. Inútil, pero bonito. Planta tras planta, todas escaneadas. Todas inútiles. Ninguna comestible. ¡Wow! Esta isla es preciosa. Los desarrolladores realmente lograron un diseño visual perfecto. Es como ver un documental sobre la naturaleza en un mundo extraterrestre. Gracias al Unreal Engine, todo parecía increíblemente real. El chat coincidió. Era impresionante. Pero esa belleza no duró. Después de unos 10 minutos de caminata, Natalie de repente vio el destello del agua a través de los árboles. Echó a correr y avanzó más allá del último tramo de jungla, solo para encontrarse parada en un acantilado, mirando un vasto océano. ¿Estás bromeando? Es otro maldito mar. Jaja. No es un continente, es una pequeña isla. Tarda 10 minutos cruzarlo todo. Jaja. ¿De verdad pensaste que los desarrolladores te dejarían relajarte en tierra? Vamos, el juego se llama Subnáutica por una razón. Natalie rió con amargura. Claro. Era fácil que Tony le pusiera tierra delante solo para arrebatársela. Aún así, insistió. Quizás encuentre a ese PNJ afortunado de la aurora. Mientras caminaba, gritó. Hola. ¿Hay alguien aquí? La charla la molestó. Hermana, no te molestes en gritar. No hay nadie aquí. Como si los desarrolladores lo hicieran tan fácil. Tenían razón. Desde que rescataron a esa mujer en la cápsula N2, era obvio que este juego estaba diseñado para ser una historia de supervivencia solitaria. Pero ella siguió buscando. Finalmente, se encontró con un cangrejo que saltaba alegremente por la arena. Timbre. Cangrejo de oveja. Anfibio. Comestible, pero casi sin carne. Ojalá pudiera comerme esto, suspiró. Qué lástima que la realidad virtual aún no sepa saborear. En ese momento, uno de los cangrejos saltó hacia ella. ¿Ah? ¿Quieres pegarme en la rodilla? ¡Qué mono! Con un movimiento de muñeca, sacó una daga y cortó el cangrejo limpiamente por la mitad. Más adentro de la isla, se topó con una extraña casa redonda, de forma ovalada y claramente hecha de metal, aunque oxidada por el tiempo. Vaya, de verdad hay una casa aquí. Espera, ¿nos equivocamos? La tripulación de la Aurora estaba aquí. Esta casa parece vieja, para nada reciente. Ella lo escaneó. Timbre. Refugio humano. Construido con titanio metálico. Plano para la construcción de la casa adquirido. ¡Genial! ¿Ahora puedo construir una casa?
Sonrió. Refugios de titanio, duraderos, impermeables, aptos para tierra o mar, muy prácticos. Emocionada, entró. Estaba polvoriento y desgastado, pero aún había mesas, sillas y un pequeño dormitorio con una cama rota y un armario oxidado. Pero una cosa llamó la atención. Un dispositivo parecido a un bolígrafo en el armario. Ella lo recogió. Timbre. Grabadora de voz. Puede grabar y reproducir audio incluso en entornos extremos. Plan no adquirido. Ella lo encendió y se escuchó una voz de mujer. Si estás escuchando esto, hola. Me llamo Emma. Soy la capitana de la nave espacial Intrepid. En 2423, nuestra nave se estrelló en este planeta debido a un accidente desconocido. 2 tripulantes y yo logramos sobrevivir en esta pequeña isla. Encontramos una extraña estructura alienígena aquí, pero la entrada estaba sellada con un campo de fuerza y no pudimos entrar. Construimos un refugio temporal en esta isla, pero los recursos escaseaban. Finalmente, nos reubicamos en una zona submarina rica en minerales. Si escuchas este mensaje, por favor, ayúdanos. Llévanos a casa. Adjunto las coordenadas de nuestra nueva base. Timbre. Coordenadas cargadas. Los ojos de Natalie se abrieron de par en par. Entonces, Emma dejó este mensaje a propósito. Quería que alguien los encontrara. El chat volvió a estar animado. Espera, ¿el Intrepid? Entonces no fue solo el Aurora el que se estrelló aquí. ¿Qué es este planeta, el Triángulo de las Bermudas 2.0? Mundo maldito confirmado. Natalie preguntó. Cortana, ¿qué año es ahora? 2433. Así que el Intrepid se estrelló hace 10 años, miró su pulsera. Las coordenadas estaban a unos 130 kilómetros de distancia y a 800 metros bajo el agua. Su segunda base está en el fondo del mar. Capítulo 46. Rescue Incoming. ¿En qué estaban pensando estas personas que vivían tan profundamente bajo el océano? Si no vives en la Tierra, vas a vivir bajo el mar. Y no en cualquier lugar, a 800 metros de profundidad. ¿Acaso ese es un lugar donde los humanos pueden sobrevivir? Pregúntale a ese maldito desarrollador. ¿Sí? La falta de recursos en Tierra es claramente una trampa. Ese equipo de desarrollo, tan intrigante, debió haber planeado esto a propósito para obligarnos a los jugadores a sumergirnos en el fondo del océano. Maldito sea su corazón. Es muy difícil, murmuró Natalie. Llevaba mucho tiempo jugando a este juego, pero la verdad es que nunca se había aventurado ni siquiera a 100 metros de profundidad. Y ahora, de repente, 800 metros. Era una locura, incluso para alguien como Brooklynx. Realmente no quiero ir. Ella negó con la cabeza y suspiró. Olvídalo. Exploraré esta isla primero. Ya que encontré tierra, mejor disfrutarla un poco. Natalie continuó vagando por la pequeña isla. Al poco tiempo, descubrió algo de alta tecnología en el techo de una estructura en ruinas. Timbre. Paneles solares. Absorben la luz solar y almacenan energía. Pueden usarse para alimentar instalaciones o cargar baterías. Plan no adquirido. ¡Genial! Con esto ya no necesito seguir buscando hongos ácidos para fabricar baterías. Dijo alegremente. Justo cuando estaba a punto de examinar el panel con más atención, la voz de Cortana sonó en sus auriculares. Transmisión entrante. ¿Quieres reproducirla? Tócala. Respondió Natalie sin dudarlo. Jugando. Una voz masculina y pesada comenzó a hablar. Soy Andrew Garp, oficial de la Aurora. Lamento informar a todos los supervivientes, fui atacado por un leviatán camino al punto de encuentro. Probablemente no lo logre. No me lloren. Hay algo más importante. Si logran reagruparse y sobrevivir, regresen a la Aurora. Aunque explotó, una parte permanece intacta. Hay un comunicador de ultra largo alcance aún operativo dentro. Úsalo para contactar con nuestro planeta. Si lo logras, enviarán un equipo de rescate. Esto es todo por mi parte, buena suerte a todos. Rugido. Un sonido monstruoso resonó en el fondo antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Ese rugido, Natalie lo reconoció al instante. Lo había oído antes, en la transmisión en vivo de Neasg. Era el grito inconfundible del leviatán. Si Andrew se hubiera topado con esa cosa, probablemente ya no estaría. Los PNJ no eran como los jugadores. No podían recargar partidas guardadas. Si morían, se habían ido por completo. ¿Todos supervivientes, Empezamos con 203 personas al desembarcar. Ahora solo quedo yo. Natalie dejó escapar un largo suspiro. ¿Ahora se supone que debo regresar sola a la Aurora y pedir ayuda? ¡Qué locura!
Jaja, esto me recuerda lo que le pasó a Neasjo hoy. ¿Sí? Neasjo fue a la Aurora durante su transmisión y lo persiguió un leviatán. Se le disparó la presión del susto. Yo también vi eso, fue brutal. Ese viejo desarrollador realmente está obligando a los jugadores a enfrentarse a un leviatán, ¿eh? Aunque no había indicaciones claras para las misiones en el juego, la historia claramente guiaba a los jugadores en ciertas direcciones. Por lo que había aprendido, Natalie podía dirigirse a la Aurora o al refugio para seguir rastreando a los supervivientes. Por supuesto, también podía ignorar todo eso y simplemente explorar. El juego no te obligaba a completar objetivos. Olvídalo por ahora. Seguiré buscando aquí un poco más, decidió. De todas formas, no había límite de tiempo. Pasó los siguientes 20 minutos explorando la isla a fondo. Al hacerlo, descubrió una sorprendente cantidad de planos, macetas, lámparas industriales, cargadores de baterías, módulos de energía y más. Más de una docena de planos en total. Desgraciadamente, todos eran para infraestructura, nada de vehículos o armas, que era lo que ella realmente esperaba. Bueno, ya he explorado casi toda la isla. El paisaje tampoco está mal. Construiré mi base aquí por ahora. Después de pasar tanto tiempo en el mar, fue agradable finalmente pisar tierra. Aunque solo fuera una isla pequeña, reinaba la paz. Tal como había dicho Emma, la isla carecía de minerales metálicos, pero las estructuras dejadas por la tripulación del Intrepid podrían reutilizarse. Activó la plataforma de construcción 3D y comenzó a desmantelar los edificios existentes, descomponiéndolos hasta sus componentes básicos. Luego, comenzó a construir de nuevo. Con un suave zumbido, cientos de nanobots emergieron, controlados por las órdenes de Natalie y supervisados por Cortana. Ante los ojos de cientos de miles de espectadores de la transmisión en vivo, una nueva casa metálica de 2 pisos se levantó del suelo en menos de 5 minutos. ¡Wow! Esta impresora 3D construye muy rápido. Sí, y observar el proceso de construcción es extrañamente satisfactorio. Si tuviéramos esta tecnología en la vida real, los precios de las viviendas no serían tan ridículos. Una vez terminada la construcción, Natalie entró en su nuevo hogar. Instaló grandes ventanales y amuebló la planta baja con un sofá, una mesa de comedor y estanterías, aunque aún no tenía libros. El segundo piso era su dormitorio privado, completo con un armario y una cama. ¡Wow! Esto es realmente cómodo. Se dejó caer en la cama, con los brazos y las piernas extendidos como una estrella de mar, y exhaló profundamente. Tras horas de trabajo, por fin pudo relajarse. La cama incluso parecía más cómoda que la que tenía en la vida real. ¿Debería impresionarme por lo realista que es este juego, o por lo avanzados que serán los colchones del futuro? Puedes construir una casa, el paisaje es maravilloso, aparte de no poder comer, se siente como si fuera la realidad. Juro que si convirtieran esto en un juego social, destruiría todos los demás mods del mercado. Sí, imagina explorar el océano con tus amigos, construyendo juntos, pero no, los desarrolladores insisten en hacernos jugar solos, empujándonos a experimentar la soledad. Sinceramente, esa parte es peor que la de la mayoría de las compañías. Vamos, si esto lo hiciera Netpack, venderían todo. $20 para desbloquear el Seamod, $80 por la isla, $15 por tanques de oxígeno, todo de pago. Jaja, cierto. Aunque a los desarrolladores les guste burlarse de nosotros, los queremos. Son mucho mejores que todos esos otros estudios codiciosos. Mientras los espectadores llenaban el chat con risas y quejas, afuera empezó a anochecer. Ah, está oscureciendo otra vez. Natalie miró por la ventana. La oscuridad se apoderó rápidamente de la isla. Efervescencia. Los insectos zumbaban en la oscuridad, como en una cálida noche de verano en el campo, excepto por una evidente diferencia. La luna. Era enorme. Un gigante celestial dominaba casi un tercio del cielo, brillando fríamente sobre la isla. Esto es contemplar la luna de verdad, murmuró Natalie con asombro. Pero después de un momento, su tono cambió. Aún así, no creo que quiera contemplar esta luna mucho tiempo. Cuanto más la miro, más ansiosa me siento. La isla tenía su encanto durante el día. Pero al caer la noche, era desconcertante. Preferiría volver a estar bajo el agua. Al menos esperaba el terror que sentiría allí abajo. Como sea, es hora de un descanso. Natalie se arrastró hasta la cama y cerró los ojos para descansar un rato. Transmisión entrante de una fuente externa. ¿Quieres reproducirla? La voz tranquila de Cortana resonó, sacando a Natalie de su aturdimiento. ¿Qué pasa? Parpadeó, levantando la cabeza aturdida.
Espera, ¿de verdad me quedé dormida? De ninguna manera, Natalie, por fin te levantaste. Llevas 20 minutos inconsciente. ¿Sí? Había cientos de miles de personas mirándote mientras dormías. ¿Estás bien o qué, Natalie? ¿Quién se queda dormido en un partido? Avergonzada, Natalie se frotó la nuca. No me culpes, esta cama es demasiado cómoda. Parece real. No pude evitarlo. Ella rápidamente lo ignoró y preguntó, espera, Cortana, ¿dijiste que hubo otra transmisión? No esperaba otra transmisión. ¿Podría ser otro superviviente de Aurora? No. Es una transmisión extraterrestre, respondió Cortana. Extraterrestre. Natalie parpadeó. Luego abrió mucho los ojos. Espera, ¿de fuera del planeta? Ponlo. Rápido, ponlo. Esto no era un sobreviviente, era algo completamente diferente. Pronto, una tranquila voz masculina resonó en sus oídos. Soy Eli Bronce, capitán del Zumbeam, un buque mercante civil. Recibimos su señal de socorro. Por favor, responda con su estado actual. El rayo de sol. Otro barco. Espera, entonces el SOS de Aurora fue captado después de todo. De ninguna manera. Esto está sucediendo mucho más rápido de lo que esperaba. De verdad hay otra nave espacial humana ahí afuera. El chat se llenó de especulaciones mientras Natalie, con el corazón palpitante, respondía rápidamente a través del comunicador de su muñeca. Soy un superviviente de la Aurora. Nos estrellamos en un planeta desconocido tras un accidente catastrófico. Solicitamos ayuda. Luego, silencio. Ella miró ansiosamente la pulsera. 5 minutos después, llegó la respuesta. Aquí rayito de sol. Parece que estás en un mal momento, pero ten paciencia. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Dicho esto, somos una nave pequeña, no equipada para rescatar a muchos. ¿Cuántos supervivientes hay actualmente? Natalia dudó y luego respondió con sinceridad. Hasta donde yo sé, soy el único que queda. Pasaron 10 minutos más. Entendido. Vamos camino a su planeta. Por favor, transmita las coordenadas de la superficie para que podamos localizarlo. Cortana intervino de nuevo, justo en el momento justo. Natalie, ¿quieres enviar las coordenadas al Zumbeam? Tienes que preguntar siquiera. Envíamelos. Gritó Natalie emocionada. Coordenadas enviadas exitosamente. Unos minutos después, llegó un mensaje final. Buenas noticias, superviviente. Hemos entrado en órbita planetaria y nos acercamos a toda velocidad. Enviando hora estimada de llegada. Espero verte pronto. En la pantalla de su pulsera apareció una cuenta regresiva. 1, 29 minutos, 56 segundos, 1, 29 minutos, 55 segundos, 1, 29 minutos, 54 segundos. 2 horas. Llegarán en 2 horas. Gritó Natalia de alegría. Estoy soñando. De verdad voy a completar este juego. Natalie, lo estás rompiendo todo. Quizás la primera en terminar. Espera, entonces el final es simplemente ser rescatado por el rayo de sol. No sé, algo no está bien. Sí, ¿cuándo lo han hecho tan fácil los desarrolladores? Los espectadores se mostraron escépticos. Y Natalie, tras haber sufrido una estafa anterior, sintió que su entusiasmo flaqueaba. Tony nunca había regalado finales felices. Pero alguien contraatacó. ¿Recuerdan Silent Hill PT? Todos creían que era insuperable hasta que un jugador descubrió el final perfecto. Lo terminó en minutos. ¡Qué diseño tan genial! Cierto. Los desarrolladores son impredecibles. Podría ser un truco, podría ser real. Nunca se sabe. Este podría ser un final real y limpio para Subnautica, incluso Natalie se sintió mareada intentando adivinar. Como hermana de Tony, lo conocía mejor que nadie, pero aún así no podía interpretarlo. Como sea, murmuró. Llegarán en 1 hora más o menos. Pronto lo sabré. Volvió a la cámara con una sonrisa. Bueno, chicos, termino la transmisión de hoy. Mañana a la misma hora, a ver si gano Subnautica. El suspense lo hace más divertido, ¿no? No. Natalie, eres malvada. ¿Cómo pudiste dejarnos colgados con una cuenta regresiva de 1 hora? En medio de los aullidos indignados del chat, Natalie cerró la transmisión con una sonrisa satisfecha. Capítulo 47. Companies reacto Subnautica. En la sede de Netpack Factory, la luz del día todavía entraba por las ventanas. Toda la empresa estaba ocupada. Durante los últimos 2 días, se habían dedicado por completo a analizar Subnautica. Desde las experiencias dentro del juego hasta el análisis exhaustivo de los archivos, se habían agotado todas las vías posibles. Pero los resultados...
siguen siendo decepcionantes. El tamaño total del juego era de casi 2 terabytes, una cantidad enorme para los estándares del mundo anterior de Tony. Pero en este mundo de tecnología avanzada, ese tamaño de archivo seguía siendo aceptable. En teoría, cuanto más grande era el juego, más datos tenían que analizar. Pero por mucho que lo desmantelaran, no sirvió de nada. Los datos subyacentes no tenían sentido. Ni siquiera pudieron encontrar un punto de entrada adecuado. Fue igual que su intento anterior de descifrar Silent Hill PT, completamente inútil. No, en realidad había una diferencia clave. En aquel entonces, cuando los empleados se veían obligados a jugar Silent Hill PT, prácticamente mostraban expresiones de sufrimiento. Algunos estaban realmente conmocionados por los fantasmas inquietantes y el intenso horror. Algunos incluso intentaron dimitir. Un empleado descontento incluso llevó el asunto a los tribunales. Empleado de Netpack demanda por trauma emocional por jugar forzosamente Silent Hill PT. Los medios de comunicación se dieron un festín y la demanda se viralizó por internet, con un apoyo unánime del empleado. Al fin y al cabo, todos sabían lo aterrador que era Silent Hill PT. ¿Abuso emocional? Era difícil argumentar lo contrario. Al final, el empleado ganó y Netpack tuvo que dar un paso atrás. Entonces, cuando se lanzó Subnautica, nadie se atrevió a obligar al personal a jugarlo. Pero no tuvieron que hacerlo. Su entusiasmo por Subnautica era descomunal. En estos días, toda la división de experiencia de contenido sonaba como un parque temático. Gritos de emoción resonaron por toda la oficina. Santo cielo, la escena del accidente de la Aurora es una locura. Amigo, el Seamot es increíble. Pilar un submarino por el océano es mejor que cualquier juego de carreras que haya jugado. ¿Sigues compitiendo? Demasiado débil. Ya construí una base completa en la isla. No es nada, acabo de desbloquear el traje langostino. Es la primera vez que me siento dentro de un robot de verdad. ¡Qué bien! Espera a encontrarte con el Leviatán segador o el rompedor del cielo. Llorarás enseguida. Los empleados estaban tan enganchados que la mayoría seguía jugando Subnautica fuera del horario laboral. Como resultado, estaban muy adelantados en la historia, a años luz de donde estaba la popular streamer Natalie. Los demás departamentos no pudieron evitar hacer comentarios. Escuchen eso. Están gritando otra vez, como si estuvieran en un safari extraterrestre. Debe ser genial. Mientras nosotros estamos enterrados en código ilegible, ellos están ahí fuera viviendo sus mejores vidas. Debería haberme pasado al contenido cuando tuve la oportunidad, la envidia era real. Para el resto del personal, la situación parecía completamente injusta. ¿Por qué estaban obligados a decodificar archivos como arqueólogos digitales, mientras que a los demás les pagaban por explorar planetas alienígenas? Si hubiera sido cualquier otro juego, quizá lo hubieran aceptado. Pero este era Subnautica, posiblemente el mejor videojuego jamás creado. Incluso personas que nunca habían jugado videojuegos antes se enamoraron del juego desde el primer contacto. El director de Netpack tampoco estaba entusiasmado. Había recibido más de una docena de solicitudes internas de traslado de departamento. Todos querían participar. No eran nada sutiles. Todos solo querían jugar a Subnautica contrarreloj. Dejó escapar un largo suspiro. Esta gente, ya ni siquiera finge trabajar. ¿Qué pasó con la ética laboral? Aún así, una parte de él lo entendió. Subnautica había trastocado por completo a la empresa. La productividad había bajado. La moral estaba, extrañamente alta. Y nadie quería volver a la normalidad. Tal vez, solo tal vez, habían llegado al punto en que tenían que admitir la verdad. Este juego estaba más allá de sus posibilidades. El equipo de contenido podría disfrutar del viaje, porque intentar analizar Subnautica como cualquier otro juego es una pérdida de tiempo. El director miró su reloj. Solo faltaban 10 minutos para que terminara la jornada laboral. Mañana presentaré la nueva propuesta a la alta dirección, murmuró. Por ahora, él agarró su abrigo con una sonrisa. Tengo una base que terminar de construir. Ring. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. El identificador de llamadas se iluminó con un número desconocido. El director parpadeó sorprendido. La persona que llamó no era otra que Edmond, un ejecutivo de Microsoft. El director recordaba haberlo conocido brevemente en un evento para ejecutivos. Intercambiaron información de contacto, pero su relación era, como mucho, superficial. Pero, ¿por qué un ejecutivo de Microsoft lo llamaría ahora? ¿Fue una colaboración? El pulso del director se aceleró. Siempre había sospechado que el misterioso New World Studio era en realidad una filial secreta de Microsoft.
Todo lo que decían sobre un equipo independiente extranjero era sin duda una tapadera. Probablemente solo señuelos. Tenía que ser un encubrimiento. Y ahora que Edmond llamaba, solo podía significar una cosa. Microsoft estaba listo para hacerlo oficial. Estaban tratando de acercarse. Querían cooperar. Con emoción apenas contenida, el director respondió. Hola. Señor Glick. Edmond de Microsoft. La voz de Edmond llegó tranquilamente desde el otro extremo. Así es. Me alegra que te acuerdes de mí. Por supuesto. Entonces, ¿su empresa ha cambiado de opinión? ¿Eh? ¿Cambiamos de opinión sobre qué? El director hizo una pausa, desconcertado por un momento. ¿La propuesta de asociación de la última vez? ¿La que presentó nuestra empresa? No recuerdo nada parecido, respondió Edmond, genuinamente confundido. El rostro del director se endureció. Esto no iba como esperaba. Tratando de salvar las apariencias, giró y dijo, no te preocupes, olvídalo por ahora. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Esperamos que pueda compartir la información de contacto de New World Studio, dijo Edmond. El corazón del director dio un vuelco. ¿Espera qué? Espera, ¿New World no es propiedad de Microsoft? Preguntó con voz un poco temblorosa. ¿Qué? ¡No! ¿Quién te dijo eso? Edmond parecía casi divertido. El mundo del director se quebró ligeramente. ¿Entonces no son tuyos? Ni de cerca. Y, siendo sincero, dudo que sean quienes dicen ser. ¿Un estudio tan avanzado? Sospecho que podrían estar respaldados por un gigante tecnológico, tal vez Google. ¿Google? Murmuró el director, casi para sí mismo. Es solo una teoría, añadió Edmond. Pero seamos realistas, solo unas pocas empresas globales tienen la capacidad de desarrollar algo así. Tras el lanzamiento de Subnautica, empezamos a investigarlo. Nos interesa especialmente la IA del juego, Cortana, creo que se llama. Nos gustaría contactar con los desarrolladores para una conversación técnica. ¿Discusión técnica? El director se burló para sus adentros. Eso sin duda significaba negociaciones de adquisición. Aún así, mantuvo su tono neutral. Lo siento, pero no puedo proporcionarle información de contacto de New World, ya que tampoco la tenemos. Espero que lo entienda. Romper. Mientras tanto, al otro lado de la llamada, en la sede de Microsoft, se celebraba una reunión de alto nivel. En la agenda se discutía si adquirir New World Studios. Edmond colgó y se dirigió a la sala llena de ejecutivos. NetPack no tiene contacto con Nuevo Mundo. No hay problema, dijo otro ejecutivo. Lo revisaremos en Twitter. ¿New World no abrió su cuenta oficial allí? Exactamente. En cuanto nos pongamos en contacto, investigaremos sus antecedentes. Si ya pertenecen a otra empresa importante, consideraremos colaborar. Si no, luego pasamos a la adquisición. Todos en la sala asintieron en señal de acuerdo. Romper. En la sede de Tesla, otra figura familiar también estaba explorando el mundo de Subnautica. El propio Elon Musk. Con las últimas gafas de realidad virtual de alta gama, Elon se sumergió en la cabina de un Seamot, buceando libremente por las profundidades del océano. El modo autónomo del submarino estaba activado. Se movía con fluidez entre las corrientes, esquivando rocas y bancos de peces con una precisión excepcional. La expresión de Musk pasó de la curiosidad al asombro. Cortana, ¿puedes profundizar un poco más? Preguntó. Para su sorpresa, la IA lo entendió al instante. La polilla marina comenzó a descender suavemente. Ajusta el rumbo, sureste. Máxima velocidad, dijo, dándole otra serie de órdenes. Cada uno de ellos se llevó a cabo impecablemente. El Seamot avanzó como un torpedo, deslizándose entre arrecifes de coral y fosas estrechas sin colisiones. Ni un solo golpe, ni siquiera contra una piedra. Increíble, es como si el submarino pudiera pensar por sí mismo, susurró Elon, más para sí mismo que para el juego. Como alguien que está explorando los límites de los vehículos autónomos, no pudo evitar comparar. Sus propios coches autónomos, especialmente los sistemas beta de Tesla, aún eran propensos a errores. Pero esto era algo completamente distinto. Esto no es solo un sistema de búsqueda de rutas de un juego, murmuró Musk. Es una IA de verdad, o algo parecido. Sus instintos comerciales se activaron. Tenía que conocer al equipo que estaba detrás de esto. Y, de ser posible, adquirirlo. Rugido. Un grito profundo y sobrenatural surgió de la pantalla. Elon se sobresaltó y volvió a la acción. Un enorme monstruo marino rojo sangre se abalanzó sobre él desde las profundidades. ¡Santo cielo! Segundos después, un grito muy indigno resonó en la suite ejecutiva de Tesla.
Romper. Como hombre de negocios experimentado, el instinto de buscar ganancias estaba profundamente arraigado en los huesos de Julián. Incluso estando completamente absorto en el juego, Julián no pudo evitar suspirar internamente. Un juego tan extraordinario, pero su propia empresa, Sony, no tuvo absolutamente nada que ver con él. Lo que le sorprendió aún más fue que supuestamente había sido desarrollado por un estudio independiente. Sony era uno de los actores más importantes del panorama tecnológico, con innumerables estudios subsidiarios bajo su tutela. Incluso poseía acciones en importantes empresas extranjeras como Riot Games. Y aún así este nivel de juego, ni remotamente a su alcance. Olvídense solo de Sony, incluso si unieran fuerzas con Apple y Microsoft, aún no podrían soñar con producir algo como Subnautica. Julián se dio cuenta de esta dura verdad cuando su cápsula de escape en el juego cayó desde 10.000 metros y se estrelló en el mar embravecido. Luego vinieron las impresionantes imágenes. Las olas rompiendo, las auroras ardientes, la enorme luna que se alzaba sobre nuestras cabezas. Fue asombroso. Sony se enorgullecía de tener contactos en toda la industria. Rara vez se les escapaban noticias. Sin embargo, por mucho que buscaran, no encontraban información sobre este supuesto estudio del Nuevo Mundo. ¿De dónde salió esta gente? ¿Aparecieron de la nada? Tras un análisis interno, Julián empezó a sospechar que New World probablemente era un estudio shell que usaba la etiqueta indie como cortina de humo. En cuanto a por qué se molestaban en fingir, esa parte aún lo desconcertaba. Pero incluso mientras se maravillaba de las capacidades del estudio, Julián no pudo evitar pensar que estaban siendo increíblemente ingenuos. Sí, ingenuo. Un juego de este calibre y lo vendieron como compra única. Si dependiera de Sony, fácil. Lo lanzarían gratis y luego harían un gran negocio con las microtransacciones. Primero, una herramienta de recolección rápida por $14.99 para que los jugadores puedan recolectar materiales más rápido. Luego, una actualización de $19.99 para un tanque de oxígeno de alta capacidad. Seguido de un Speed Booster de $49.99 para una exploración submarina más prolongada. Y, por supuesto, el icónico submarino Sea Mod, tuyo por el módico precio de $199.99. Después de todo, ¿quién podría resistirse a pilotear un elegante submarino en un océano tan real que avergonzaría a la realidad? Los jugadores gastarían. Sin duda. Julián negó con la cabeza. Bastaría con cambiar unos pocos números en el código. Así, sin más, podrían haber ganado miles, millones, por jugador. Desde su perspectiva, era como ver cómo se enterraba una mina de oro. Un estudio capaz de crear semejante obra maestra, pero sin idea de cómo monetizarla. ¡Qué lástima! Si Julián tuviera semejante capacidad de desarrollo bajo su mando, no la desperdiciaría. En este momento, Subnautica se ha convertido en objeto de una intensa investigación por parte de gigantes de la industria en todo el mundo. Netpack se centró en la mecánica innovadora del juego. Microsoft estaba poniendo el foco en la misteriosa IA Cortana. Tesla estaba maravillado con el sistema de navegación autónomo del juego. ¿Y Sony? Solo estudiaban una cosa: cómo sacarle dinero. Cada uno tenía su propia agenda. Cada uno veía un futuro diferente. Capítulo 48. ¿Cortana es real? Al día siguiente, Natalia durmió hasta tarde otra vez y se despertó tarde por la tarde. Aturdida, tomó el teléfono y miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Ya es más de mediodía. Se estiró, murmurando para sí misma con una sonrisa de satisfacción. ¿Por qué Tony no me despertó? ¿Se olvidó de su hermosa y querida hermana mayor? Todavía disfrutando de su propio narcisismo, se levantó de la cama y caminó hacia la sala de estar. Pero no había ninguna señal de Tony. ¿A dónde fue? Justo cuando fruncía el ceño confundida, una suave voz femenina flotó desde detrás de la puerta del dormitorio de Tony. Por favor, ordéname lo que desees, maestro. El cuerpo de Natalie se tensó al instante. Sus orejas se erizaron como las de un zorro al percibir el olor de su presa. ¿Qué demonios? Este punk esconde a una chica en su habitación. No solo eso, está jugando una especie de juego de roles de amo y sirviente. Espera un segundo, esa voz, ¿por qué suena tan familiar? ¿Quién será? ¿Annie? ¿Lily? ¿Una de sus mejores amigas? Su curiosidad se despertó y sus sospechas se intensificaron. Lenta y sigilosamente, se dirigió de puntillas a la puerta del dormitorio, agachándose junto a ella para escuchar con más claridad. Entonces escuchó la voz de Tony. Ya te lo he enseñado todo. Siempre te obedeceré, maestro. Tu voluntad es absoluta. Siempre te amaré porque así fui programado.
El rostro de Natalie se oscureció. Uf. Esa voz dulce y pegajosa es tan molesta. Murmuró con amargura. Y es demasiado agradable de escuchar. Ella odiaba más que nada a las chicas con voces lindas. La ira la invadió, y finalmente estalló. Retrocedió un paso y levantó la pierna. Estallido. Ella abrió la puerta del dormitorio de una patada, dispuesta a avergonzarlo. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió desde adentro. Golpe. Ella chocó directamente contra el pecho de Tony. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué haces, hermanita? Tony la atrapó justo a tiempo, completamente desconcertado. Ignorándolo, Natalia inmediatamente miró detrás de su hombro, solo para descubrirlo. Nada. No hay chica. No hay nadie más en la habitación. Solo Tony. ¿Eh? Natalia se quedó estupefacta. Debería ser yo quien te preguntara eso. Dijo Tony, visiblemente exasperado. Estaba, atrapándote. Dijo ella, intentando recuperar su orgullo aunque su voz se quebró por la culpa. ¿Atrapar qué? Tony parpadeó confundido. Al darse cuenta de que había usado el término equivocado, Natalie se corrigió rápidamente, con las mejillas enrojecidas. Quiero decir que oí una voz de mujer en tu habitación y pensé que podrías estar en peligro, preocupado por mi seguridad. Tony casi se rió a carcajadas. Era la excusa más ridícula que había oído en su vida. Aún con sospecha, Natalie volvió a mirar a su alrededor. De repente, sus ojos se iluminaron. Espera un segundo, no me digas que la estás escondiendo en el armario. Esconde la cabeza. Espetó Tony, dándole un ligero golpecito en la frente. ¿De dónde sacas esas ideas? Ay, Natalia hizo un puchero, sujetándose la frente como una niña agraviada. Sonaba como una niña. Claro, la voz de Tony se alzó de repente. Cortana, saluda a la hermana de tu amo. Hola, hermana del maestro. Esa voz suave se escuchó de nuevo, pero esta vez, claramente provenía de la computadora de Tony. Los ojos de Natalie se abrieron con incredulidad. Espera un momento, ¿esa voz es la IA de Cortana? Con razón le sonaba. Estas últimas noches, había estado escuchando la voz de Cortana en el juego sin parar. Pero el tono era tan dulce y claramente femenino que no lo había reconocido. ¿Separaste la IA de Cortana del juego? Preguntó con asombro. Tony asintió. Sí. Me pareció un desperdicio mantenerla atrapada en el juego, así que le di un nuevo propósito. ¿Nuevo propósito? Natalia arqueó una ceja. Espera, no me digas que también quieres una IA waifu. ¿Sabes algo de eso? Tony se rió. Claro que sí. Soy un streamer en vivo. ¿Sabes cuántos otakus quieren que Cortana los llame marido? Esa es la mitad de la diversión de Subnautica. Es cierto, asintió Tony. Según nuestros datos, más de 1 millón de jugadores le han pedido a Cortana que los llame marido. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Tony se encogió de hombros. Es mi juego. Claro que lo sé. No era solo un nombre. Podía monitorear prácticamente cualquier comportamiento de los jugadores dentro del juego si quería. Igual que algunos creen navegar por internet anónimamente, pero alguien, en algún lugar, siempre los observa. Natalie parecía un poco incómoda. Entonces, ¿tú y esos otakus están interesados en lo mismo? Ni de cerca. Tony sonrió. Natalie, tu visión es demasiado limitada. Una IA puede ser mucho más. ¿Cómo qué? Bueno, primero, Cortana ahora es mi asistente personal. Gestiona los electrodomésticos inteligentes, me ayuda a planificar el día e incluso ajusta las luces y la temperatura. Me hace la vida mucho más fácil. Natalia sintió. Es bastante útil, la verdad. Muchas empresas tecnológicas también están trabajando en ello. Y segundo, los ojos de Tony se iluminaron. Quiero que Cortana sea la cara virtual de New World Studio. ¿Una mascota virtual? Exactamente. Ya sabes que es tendencia hoy en día. Ídolos virtuales, VTubers, portavoces digitales. Toda marca exitosa en línea tiene su propia imagen. ¿Por qué no nosotros? Y con ella como nuestra embajadora digital, también puedo interactuar con los fans de forma más eficiente. Tony ya había dado 2 grandes pasos. Silent Hill fue el primero. Subnautica, el segundo. ¿Y ahora? Su próximo plan era construir su propia plataforma de juegos. Actualmente, todos sus juegos estaban alojados en Steam, pero Steam en este mundo no era tan dominante como en su mundo anterior. Era popular, sí, pero no era ideal. Quería su propio espacio. Algo más grande.
algo mejor. Y con el dinero que tenía ahora, construir una plataforma propia no estaba del todo fuera de su alcance. Pero a diferencia de otras plataformas, esta no sería solo una tienda. Sería todo un ecosistema, un mundo digital donde se alojarían todos los juegos futuros de New World, al igual que el Oasis de Ready Player One. En ese mundo futuro, la IA de Cortana no sería solo una asistente adorable. Sería el centro de todo. Ella sería la gerente, la portavoz, la guía y tal vez incluso la diosa de este nuevo reino virtual. Capítulo 49. Easter egg. Por supuesto, todo eso era solo un plan preliminar. Si Tonji intentaba abordarlo todo a la vez, sería fácil tropezar con su propia ambición. Ahora mismo, su máxima prioridad era finalizar el diseño de la IA de Cortana como mascota oficial de su estudio New World y presentarla al mundo. Así que eso es lo que planeas. Bien hecho, hermano, tienes visión. Natalie finalmente lo entendió, dándole un gran pulgar hacia arriba. Pero aún te falta una cosa. Necesitas diseñar un avatar precioso para Cortana. Solo así conquistará el corazón de la gente. Como todos saben, la IA puede ser simplemente un montón de código, pero en el momento en que le pones una cara, especialmente una bonita, se convierte en algo completamente diferente. Hoy en día, todo podía convertirse en una waifu. Chicas gato, chicas bicho, incluso objetos inanimados, siempre que tuvieran buena pinta, la gente hacía fila para adorarlas. Es cierto, asintió Tonji. Pero no tengo por qué ocuparme de eso. Te aseguro que ya hay gente que ha empezado a diseñar versiones waifu de Cortana. Solo tengo que sentarme y disfrutar de su creatividad. Pongamos esa teoría a prueba entonces. Natalie sacó su teléfono y buscó Cortana ahí en la barra de búsqueda. Efectivamente, los foros y sitios de fans se inundaron de ilustraciones de Cortana hechas por fans, cada una más imaginativa que la anterior. ¡Guau! Hay un montón, exclamó, mientras recorría el interminable flujo de obras de arte. Algunas versiones vestían túnicas blancas y vaporosas como diosas celestiales. Otras se pavoneaban en elegantes bikinis, exhibiendo curvas que desafiaban la gravedad. Los estilos variaban enormemente, pero todas tenían algo en común. Cortana era hermosa. Oh no, este sí que es bastante picante. Hizo clic en una publicación popular titulada Bikini Cortana y fue recibida con un fanart de Cortana en un atrevido traje de baño, seguido de un dramático muro de texto. Ah. Cortana. Mi Cortana. Mi diosa predestinada. La luz de mi vida, el fuego en mi sangre. Mi alma, mi único y verdadero amor. Esta atractiva, noble y tsundere versión de Cortana es como una rosa espinosa, una amapola mortal. El éxito de Subnautica no sería posible sin ella. La sección de comentarios estaba en llamas. Tranquilo, hermano. Este es un foro de fanart, no tu confesionario. Ese traje de baño está funcionando horas extras, ¿eh? La obra de arte es genial, pero honestamente, menos ropa la próxima vez, por favor. Esto no es nada. Echa un vistazo a mi Patreon. Hay cosas que pican. Estamos a un solo poste de necesitar una intervención. Al ver el caos en los comentarios, Natalie se mordió el labio y murmuró: TSK, esta gente no tiene remedio, ¿qué tiene de malo? Sonrió Tonji. Es por su set que son tan entusiastas y creativos. La lujuria es básicamente el motor de la civilización. Vaya, eso es demasiado, incluso para ti, puso los ojos en blanco. Hablo en serio, insistió Tonji. Mira por internet últimamente. Sacas cualquier tema serio y la gente empieza a discutir. Pero ni los de fanservice como este, todos son educados. Agradecen al artista, elogian su talento y le desean una vida tranquila. Eso dice mucho, ¿verdad? En realidad lo que dices tiene mucho sentido, y odio eso, murmuró Natalie, derrotada. Muy bien, hermana, dijo Tonji, hazme un favor y publica algo en Twitter. Diles a todos que New World Studio está organizando un concurso de diseño para crear el avatar oficial de Cortana. El diseño ganador se lleva $100,000 como recompensa. Hagamos que esto sea un éxito de marketing. Lo conseguiste. Natalia hizo un gesto de aprobación y rápidamente compuso la publicación. New World Studio busca personas creativas para diseñar el avatar oficial de su IA del juego, Cortana. Envía tu obra ahora y participa para ganar un premio en efectivo de $100,000. En el momento en que se publicó la publicación, la sección de comentarios explotó. Espera, 100K. Estos tipos están forrados. ¿Están haciendo una waifu de Cortana? Lo sabía. Por fin puedo ver cómo es mi esposa. Soy estudiante de Bellas Artes, es mi momento de brillar. ¿Para qué molestarse? Ya hay un montón de fanarts.
En menos de 5 minutos, la publicación se disparó a la cima de la lista de temas de tendencia. Junto a ella, otras palabras clave como subnáutica, Sea Mod y Alien Tower. «Wow, no decepcionan de verdad», dijo Natalie mientras actualizaba los comentarios. Miles de respuestas ya, incluso él se sorprendió de la cantidad de ilustraciones de Cortana que habían aparecido. Curioso, sacó su teléfono y buscó en internet. Efectivamente, Cortana se había convertido en el número 1 en búsquedas. Aparecieron innumerables obras de arte, algunas elegantes, otras definitivamente inapropiadas para el trabajo. Incluso hubo piezas extrañas que cruzaban a Cortana con monstruos marinos gigantes como Leviatán. «Esta gente necesita terapia», murmuró Tony. En serio, pero fue un testimonio del éxito del juego. Aunque Cortana era solo una IA basada en la voz sin apariencia canónica, ya había conquistado a la comunidad de fans. Sintiéndose aventurero, Tony hizo clic en la sección de modelado 3D del sitio. Uf. Frunció el ceño. Qué duro. En comparación con las pulidas ilustraciones en 2D, los modelos 3D eran cuadrados, sin vida y francamente incómodos. Parecía que los artistas 3D de este mundo todavía se estaban quedando atrás. Se frotó la barbilla y murmuró: «Tal vez debería agregar un modelo estilo Final Fantasy a la mezcla, dejemos que esta gente experimente la gloria de Tifa». Después de todo, ninguna plataforma de juegos estaría completa sin una auténtica waifu en 3D. Lo hacía por la cultura. Por el arte. Por la próxima generación de conductores. Tony realmente estaba pensando demasiado las cosas. Justo cuando estaba navegando en Twitter, una mención destacada @ le llamó la atención. Se trataba de nada menos que el CEO de Tesla y el hombre más rico del mundo, Elon Musk. He estado jugando a Subnautica las últimas 2 noches y estoy completamente impresionado. Me encanta todo. ¿Estaría New World Studio dispuesto a vender el juego? Si es así, por favor, contáctame. Bueno, eso fue directo, murmuró Tony. No fue el único que se quedó atónito. Los comentarios bajo el tuit ya superaban los 10.000. Algunos expresaron su apoyo, mientras que otros se burlaron de la idea. De cualquier manera, Elon Musk quiere comprar New World se convirtió instantáneamente en el tema de tendencia principal en Twitter. Tony tomó el teléfono de Natalie y luego respondió con un duet tranquilo desde la cuenta de Natalie. Gracias por su interés, señor Musk, pero New World no está a la venta. Valía mucho menos que Musk, pero ya había llegado a un punto en el que el dinero ya no era una preocupación importante. Y lo que es más importante, no podía permitir que New World se convirtiera en el foco de atención mundial todavía. AN significa global en el ámbito no relacionado con los videojuegos. Muy bien, hermana, vamos a cenar. Dijo Tony mientras terminaba el trabajo. ¿Hoy no pedimos comida para llevar? Se sorprendió Natalie. Normalmente solo pedían comida a domicilio para el almuerzo y la cena. No es sano, respondió Tony con una sonrisa. Además, anoche reservé en un restaurante. Ya pagué. Vamos. Romper. Los dos se sentaron en una habitación privada en el ático, bajo una alta cúpula de cristal. La comida era decente, pero no espectacular. Pero la vista que dominaba todo el mar mereció totalmente la pena. Esta es la buena vida, dijo Natalie con un suave suspiro. Durante la comida, Natalie recibió llamadas de Google y Apple. Habían obtenido su información de contacto de Twitter y querían hablar sobre colaboraciones con New World. Pero siguiendo las instrucciones de Tony, ella los rechazó todos. Es demasiado pronto para lidiar con gigantes como esos, advirtió. Nos tragarán enteros. Por cierto, Tony, dijo Natalie mientras terminaban de almorzar, creo que estoy cerca de terminar Subnautica. ¿Estás a punto de completar el juego? Tony parpadeó sorprendido. Natalie luego explicó que en el juego había recibido una misteriosa transmisión de una tripulación espacial llamada Sumbian. Tony inmediatamente le levantó el pulgar. Oh. Felicidades, hermanita. Has descifrado un huevo de Pascua oculto. ¿Un huevo de Pascua? Sí, asintió Tony. ¿Te quedaste dormido en la isla del juego? Hice. Eso es todo. He creado un final oculto donde, si duermes en la cama de la isla durante más de 30 minutos, una nave llamada Rayo de Sol llega a recogerte y te saca del planeta antes de tiempo. ¡Guau! ¿En serio? Natalia abrió mucho los ojos. Tengo tanta suerte. Sí, no puedo creer que alguien lo haya encontrado. Nunca pensé que alguien se quedaría dormido en el juego. Tony estaba igual de asombrado. Después de dejar el mundo, podrás explorar otros planetas. Y al empezar tu segunda partida, desbloquearás una nueva y poderosa función, como la del multijugador.
Se llama compatibilidad con mods. ¿Mod? ¿Qué es eso? Natalie ladeó la cabeza, confundida. ¿No sabes nada de mods? Sonrió Tonji. Básicamente, puedes añadir o reemplazar cualquier cosa en el juego. Objetos, modelos, personajes, lo que sea. En su vida pasada, los mods eran un elemento básico de los juegos para un solo jugador. Los jugadores con el tiempo se aburrían de un juego, así que lo modificaban para ofrecer nuevas experiencias. El caso más emblemático: la serie de Elder Scrolls. Gracias a los mods, monstruos aterradores se transformaron en waifus de anime. Por eso, The Elder Scrolls pasó a ser conocido cariñosamente como Maiden Scrolls. Otro ejemplo, las mujeres de Resident Evil. Originalmente vestían equipo táctico, pero los modders se lo quitaron todo, lo que dio lugar a una experiencia bastante agotadora. ¿Y quién podría olvidar a Tifa de Final Fantasy? En la comunidad de modding 3D, Tifa es una religión. Existen miles de mods para sus atuendos, o para la falta de ellos. Ah, realmente una era de dioses digitales, suspiró Tonji. Normalmente, los jugadores empiezan a modificar justo después del lanzamiento de un juego. Pero Subnautica funcionaba con un motor único, lo que imposibilitaba la modificación por parte de terceros. Aún así, eso no importaba, Tonji lo tenía todo planeado. Él mismo lanzaría el soporte para mods. Fue su manera de retribuir a todos los jugadores de este mundo. Rayos, los mods son increíbles. Los ojos de Natalie brillaron al escuchar su vívida explicación. Ni siquiera estaba pensando en cambiar la ropa de los personajes femeninos, no, quería convertir al aterrador Leviatán en un lindo gatito o cachorro. De esa manera ya no la asustaría más. Vamos. Vamos a casa. Gritó de repente, levantándose de un salto de la silla, sin siquiera mirar la comida que quedaba. ¿Eh? ¿Qué prisa tienes? Tonji parecía confundido. Quiero jugar. No puedo esperar más, necesito terminar Subnautica ya. Gritó Natalie, ya a medio camino de la puerta. Capítulo 50. De Sumbeam. Han cambió el nombre del barco de Fireworks a Sumbeam y algunos otros términos menores que me parecieron extraños. Además, algunos comentaron que la calidad de la traducción ha bajado, lo cual noté porque últimamente he estado un poco perezoso. Espero que la calidad mejore a partir de este capítulo. Si vuelve a bajar, por favor, indíquenlo. Disfruten de los primeros capítulos. Después de comer, de camino a casa, Natalie publicó rápidamente en Twitter que pronto saldría en vivo. En cuanto entró por la puerta, inició su transmisión sin dudarlo. Vaya. ¿De verdad Natalie está transmitiendo tan temprano? ¿Qué le pasa? Ella nunca sale en vivo por la tarde. Gracias a Dios que tenía activadas las alertas, casi lo pierdo. Como una de las mejores streamers de Twitch, su feed se volvió viral en cuanto se publicó. Miles de espectadores acudieron en cuestión de minutos. Claro que estoy emocionada. Estoy al final de Subnautica. Me muero por ver cómo termina. Dijo con entusiasmo, poniéndose su traje de realidad virtual y sumergiéndose en el juego. Su entorno cambió en un instante. Estaba de vuelta en la isla remota, de pie frente a la casa de 2 pisos que había construido. Una cuenta regresiva parpadeaba en su pulsera. El rayo de sol estaba a punto de llegar. 1, 12 minutos, 32 segundos. ¿De verdad crees que puedes terminar esto sola, Natalie? ¿No es esta sección un poco, sospechosamente fácil? No olvides quién creó este juego. Los desarrolladores nunca son tan directos. Exactamente. Siempre hay un giro. Natalie les indicó que se fueran. Tranquilos. Les digo que desbloqueé un final secreto. Como el atajo de la grabadora en Silent Hill. Tiene que ser algo así. El escepticismo persistía, pero nadie podía descartarlo. Los desarrolladores de Subnautica eran conocidos por sus giros inesperados y alocados. Con más de una hora libre, Natalie se tomó su tiempo para explorar los alrededores. No se aventuró mucho, simplemente deambuló, disfrutando del ambiente. Poco a poco, el cielo se aclaró. La oscuridad dio paso a un amanecer claro y dorado. Entonces, con solo unos minutos restantes, Natalie se dirigió a la playa a esperar. Su mirada se desvió hacia la enorme estructura alienígena que se alzaba cerca. Brillaba con un tenue resplandor verde, y por mucho que la viera, seguía sintiéndose siniestra y extraña. Chicos, ¿alguna pista de qué se supone que es esa cosa? Preguntó Alestream. Ni idea. ¿Quizás una base subterránea? ¿Algún santuario extraterrestre, tal vez? ¿Prisión? ¿Museo? Nadie ha entrado nunca, así que quién sabe. Las teorías fluían. Desde su lanzamiento, esa torre alienígena había sido el centro de innumerables discusiones.
Algunos la veían como un refugio para refugiados, otros creían que albergaba tecnología alienígena ancestral. Pero permanecía sellada, completamente impenetrable. Olvidé preguntarle a Tony. Pensó Natalie de repente. Había corrido a casa sin escribirle, demasiado concentrada en regresar a tiempo. Pero ya no había oportunidad de preguntar. La cuenta regresiva se acercaba a 0. Ella se giró hacia el cielo. 15 segundos. 14. 13. El Cha del Estream contuvo la respiración. Todos presentían que algo grande se avecinaba, un momento crucial en Subnáutica. Entonces, su pulsera vibró. Un mensaje del Capitán Eli, rayo de sol, se iluminó. Sobreviviente. Te vemos. Esta vez, el mensaje no fue pregrabado. La voz de Eli se escuchó en tiempo real. Estaban cerca. Lo suficientemente cerca como para hablar directamente. Natalia entrecerró los ojos hacia arriba. Efectivamente, un pequeño punto apareció en el cielo, creciendo poco a poco. Lo veo. Veo el barco. Gritó, y luego habló por su pulsera. Capitán, yo también lo veo. De ninguna manera. De hecho, ella provocó un final secreto. ¿Los desarrolladores finalmente nos dejarán hablar con los humanos? ¿PNJ humanos con diálogo en vivo? Esto es historia. El chat explotó. Durante siglos, el desarrollador había evitado a los PNJ amigables. Silent Hill, Subnáutica, todos compartían una cosa: el aislamiento. Estamos entrando en la atmósfera, volvió a oírse la voz de Eli. Acercándonos a las coordenadas de aterrizaje. Por cierto, ¿qué es esa estructura a tu lado? No tengo ni idea, dijo Natalie, mirando hacia la imponente torre alienígena. Parece un edificio del espacio exterior. Entendido. Aterrizaremos primero y luego investigaremos. Natalie exhaló lentamente. Por alguna razón, el corazón le latía con fuerza. Aún sabiendo que él era solo un PNJ, el realismo de su voz lo hacía difícil de creer. No son reales, se recordó Natalie. Yo soy del siglo XXI, ella del XXB. Si acaso, soy su antepasada. ¿Por qué me pongo nerviosa? Boom. 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 De repente, un terremoto profundo y retumbante recorrió toda la isla. Espera. ¿Qué? ¿Eso es un terremoto? Natalie bajó la mirada bruscamente. Algo le llamó la atención y se le cortó la respiración. Ella se quedó congelada. Oh Dios mío, ¿qué es eso? La imponente estructura alienígena se estaba moviendo. Se estaba transformando, como si fuera una película de Transformers. El enorme bloque comenzó a plegarse y a remodelarse de maneras que desafiaban la física. Los paneles se deslizaron, las juntas rotaron y la superficie se reconfiguró en algo nuevo. En el centro emergió un profundo vacío circular. No solo era oscuro, sino que absorbía la luz por completo, como un agujero negro. Y ese vacío, estaba empezando a cambiar. ¿Qué demonios está haciendo esa cosa? Está apuntando. Ese vacío negro se está moviendo. Todos en el chat estaban confundidos. Natalie se quedó mirando, atónita, intentando procesar lo que veía. Hasta que un solo comentario rompió el caos. Espera, ¿a alguien más le parece que esto es un cañón? Como una descarga eléctrica, la comprensión hizo clic en su cerebro. Natalie abrió mucho los ojos. Su mirada siguió el ángulo del vacío. Estaba alineado con la trayectoria de descenso del rayo de sol. No. De ninguna manera. No puede ser un cañón, ¿verdad? Sintió una opresión en el pecho. Un terror gélido le agarró la columna. En lo alto, el barco ya se veía claramente. Elegante. Hermoso. Deslizándose entre las nubes hacia la isla. Pero Natalie ya no miraba con asombro. Se golpeó la pulsera y gritó: «Rayo de sol, aborta el aterrizaje. Ese edificio alienígena es un cañón. Te está apuntando». Antes de que pudiera terminar, un agudo chillido surgió de la estructura. El aire alrededor del barril se deformó violentamente. La luz se expandió en espiral hacia el interior, condensándose en un orbe radiante de energía. ¿Qué carajo es eso? ¿Es eso un sol en miniatura? Sal de aquí. El pánico se apoderó del arroyo. Nadie había visto jamás algo así. La voz de Eli regresó, temblorosa, frenética. Emergencia. Reversa total. Aléjense ahora. El barco empezó a inclinarse hacia arriba. ¡Boom! Una columna de luz cegadora atravesó el cielo. No hubo tiempo para reaccionar. El Subbeam fue alcanzado de lleno. La explosión lo consumió todo. Fragmentos de metal cayeron como purpurina. El humo y los escombros se extendieron en oleadas. Natalie se estremeció, protegiéndose los ojos. Cuando volvió a mirar, el barco ya no estaba. Se fue, sin dejar rastro.
Su pulsera parpadeó una vez, y luego se quedó en silencio. Un momento después, la voz de Cortana transmitió una sombría actualización. Se detectó una señal de energía extrema. No hay señales de vida a bordo del Sunbeam. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Natalie. Entonces sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre la arena. Aturdido. Vacío. Entumecido. Espera. ¿Ese edificio realmente era un cañón? Un disparo, y Sunbeam desaparece. Nadie podría haber predicho esto. Esos desarrolladores son monstruos. Estábamos a punto de encontrarnos finalmente con PNJ humanos, y ahora todo está destruido. La crueldad de los desarrolladores no tiene límites. Pero maldita sea, qué momento cinematográfico. Épico. Devastador. Y simplemente, brutal. El torrente se desató en el caos. Conmoción, furia y admiración, todo inundó el lugar al mismo tiempo. Nadie vio venir este giro. Nadie podría haberlo hecho. No fue solo un momento histórico, fue un momento legendario. ¡Hijo de puta! De repente Natalie gritó y comenzó a golpear la arena. Ella sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Su hermano pequeño, Tonji. Hablé con la capitana Ellie durante tanto tiempo. Confíe en ella. Y esto es lo que haces. Gritó. ¿De verdad que no tienes corazón? Le recordó el comienzo del juego, cuando conoció a la mujer en el porno. 2, solo para que ella desapareciera antes de que pudieran unirse. Y lo peor de todo, les di las coordenadas, murmuró con la voz entrecortada. Vinieron por mi culpa. Hice que los mataran, la culpa la desgarró. Pero sus espectadores se unieron para apoyarla. No lo podías saber, Natalie. Nadie lo vio venir. No te culpes. Estaba perfectamente disfrazado. Así es como operan los desarrolladores. Son maestros de la emboscada emocional. Esto es culpa de ellos, no tuya. Animada, Natalie se secó la cara y se levantó lentamente. Tienes razón. Es solo un juego, murmuró. He sobrevivido a cosas peores. Ella apretó los puños. Ella no iba a quebrarse ahora. No después de todo. Pero entonces, el suelo volvió a retumbar. Natalie miró hacia arriba. El arma alienígena, después de disparar una vez, comenzó a doblarse hacia adentro y sus partes se movieron. Pieza por pieza, se volvió a ensamblar. Hasta que volvió a parecer exactamente igual que antes. Una torre inofensiva y silenciosa. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubiera sido un cañón.